Bueno, hermanos, pues a la hora que gusten yo ya estoy listo. Ya, también. Ya son las 6, ¿ya? ¿Quién va a presidir? Parece que no hay presidores, pero bueno, vamos, estamos pues con este propósito de estar aprendiendo, pues que podemos decir que nuevos temas, aunque nada es nuevo, ¿no? Es lo mismo que miramos en la Biblia, pero todo lo que se enseña es para edificación, así que vamos a ver, a tomar el alimento de esta noche. Y bueno, ahí le iba a pedir al hermano Julio que nos dirigiera en la oración, pero pues ya se nos fue. Entonces vamos orando. Bondadoso Padre Celestial, gracias damos nuevamente. Estamos agradecidos porque este plan que iniciamos, queremos, Señor, que pueda traer frutos, que se pueda, así como iniciamos, que se pueda llevar a cabo en su totalidad, esperando mientras el tiempo que le resta a nuestro hermano para que pueda estar entre nosotros y tener estas clases en persona. Pedimos que le bendiga, que le ponga sus planes, todos sus medios, sin que haya ningún impedimento para que pueda llegar acá con bien con nosotros y que nosotros tengamos ese deseo, ese entusiasmo de también trabajar con él. Pedimos que en esta hora, esto que se nos va a enseñar, que sea de provecho para cada uno de nosotros, que nos sirva para recobrar ánimo, para que estemos así con más fuerza, con más entusiasmo de trabajar en su obra, que es el deseo que usted quiso al venir a este mundo, a dejarnos su palabra para que fuera predicada y otras personas pudieran venir a su reino y de esa manera pudieran ser salvos. Pedimos pues, Señor, que bendiga a cada uno de los que estamos en esta hora presentes, aunque por este medio, pero pedimos que todo lo que se haga y se diga sea de acuerdo a su santísima voluntad. Pedimos y damos gracias en el bendito y glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, amados hermanos, a todos aquellos que están aquí por medio de Zoom, bienvenidos. Es un placer estar con ustedes como siempre. Y también a nuestros hermanos y amigos que estarán viendo este estudio por medio de Facebook y posteriormente por medio de YouTube. Sean todos bienvenidos y que el propósito sea edificarnos, aprender cada vez más de la palabra de Dios. Como nuestro hermano Salvador lo dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. Muchas veces lo tenemos en nuestra mente, solamente falta acomodarlo en el lugar correcto. Muchas veces lo hemos oído, pero lo hemos oído de maneras diferentes. Cada vez que oímos la palabra de Dios y que oímos un tema, cada vez lo vamos a entender mejor si ponemos la atención correcta. Estamos ahorita enfocados a la autoridad bíblica, la autoridad de Dios, la autoridad que debe de regir al mundo religioso para que podamos llegar a ser uno. Sabemos que no se va a lograr, pero ese es el propósito. Ese es el propósito, que al menos los conflictos entre hermanos disminuyan. Los conflictos entre iglesia local, que a veces está dividida por causa de las opiniones humanas, disminuyan también. Hemos estado viendo en la primera lección acerca de las maneras en que Dios nos da a conocer la voluntad. Si usted no lo escuchó, si usted no lo oyó, pues con mucho gusto yo se lo comparto para que usted lo tenga también si gusta tenerlo. El Señor nos da a conocer su voluntad al menos por 4 vías, y esas vías son las declaraciones claras y explícitas. Voy a explicar un poquito de esto para que se entienda mejor y para aquellos que no estuvieron en la primera. Cuando nosotros leemos la Biblia y cuando vamos creciendo en nuestro entendimiento, observamos con más claridad y exactitud la voluntad divina, porque vemos los hechos, los sucesos que están redactados en la palabra de Dios. Ejemplo, cuando queremos aprender acerca de la creación y queremos defender lo que la Biblia dice acerca de la creación, pues nosotros tenemos que ir al Génesis, de preferencia.
Y ahí vamos a ver algunas declaraciones claras y explícitas que no tienen ni vuelta de hoja. Dios hizo el universo en 6 días y al séptimo día descansó. No tiene ni vuelta de hoja, ahí está descrito la mañana y la tarde de cada día. Así de que cuando volvemos a la Biblia, nosotros nos damos cuenta de que esas declaraciones claras y explícitas nos enseñan para defender la verdad. Ahí encontramos la vida de los patriarcas, encontramos los mandamientos por medio de Moisés, encontramos la historia de Israel, encontramos los personajes que fueron obedientes y los personajes que fueron desobedientes a Dios. Y luego encontramos el plan de salvación por medio del Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Viene el tiempo de Cristo, vemos los evangelios, vemos el ministerio de Jesucristo el Señor cumpliendo con muchas profecías que estaban en el Antiguo Testamento, de ende por todas las profecías que de él se dijeron hasta su resurrección. Todavía nos falta ver el juicio final, nos falta ver la segunda venida de Cristo, nos falta ver el hecho de que vamos a ser escogidos unos a la izquierda y otros a la derecha, pero los profetas hablaron de Jesucristo en el Antiguo Testamento y muchas de las profecías fueron cumplidas en la vida, en el ministerio de Jesucristo. Y también, amados, encontramos la voluntad de Dios expresada por medio de mandamientos directos. Este es el medio preferido por todos nosotros, porque es una forma de que Dios nos habla directamente. Es como cuando el patrón en el trabajo nos dice: ve a traer esta materia prima para seguir haciendo la producción. Ese es un mandamiento directo. Y así nuestro Señor Jesucristo da mandamientos directos a través de la palabra. Cuando Él nos dice: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, sabemos que se los está diciendo directamente a los apóstoles, pero los apóstoles lo repitieron a la iglesia y la iglesia se lo enseña a cada uno de los miembros. Así de que el trabajo del evangelismo es de todos y cada uno de los miembros gracias a ese mandamiento directo. La Biblia también presenta la voluntad de Dios por medio de las inferencias necesarias. Hemos visto que aunque no hubo un mandamiento directo para decir que debemos de reunirnos cada domingo, hubo la inferencia necesaria, porque nuestros hermanos en el primer siglo se reunían el domingo. Ese es un ejemplo aprobado, y la inferencia es que debe de ser cada domingo. Se infiere que cada domingo debe de ser la reunión de los santos para adoración a Dios. Cuando nosotros hablamos de la inferencia necesaria, podemos ver un ejemplo muy práctico. Si yo les digo: amados hermanos, voy a estar en Chicago el 1 de enero, por inferencia necesaria no voy a estar en Phoenix el 1 de enero, sino que voy a estar en Chicago, ¿verdad? A menos de que les diga: voy a estar en Chicago el 1 de enero y en ese mismo día voy a estar en Phoenix, entonces serían 2 tiempos diferentes, pero el mismo día. Por inferencia necesaria no puedo estar en las 2 partes al mismo tiempo. ¿Se fija? Cuando hablamos de la inferencia necesaria, hablamos de Hechos capítulo 8, versículo 35 y 36, cuando el eunuco etíope le dijo a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y nosotros podemos ver todo lo que Felipe platicó con el eunuco y nunca encontramos que Felipe le haya hablado de el bautismo, pero Lucas nos dice que Felipe le habló del evangelio de Cristo. Así de que por inferencia sabemos que el bautismo fue predicado cuando Felipe le predicó el evangelio de Cristo, pero no encontramos tantas y cuantas palabras de que el eunuco debía de bautizarse para perdón de pecados. Pero por inferencia sabemos que Felipe le habló del bautismo, porque el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Así de que la Biblia también, amados, instruye por medio de ejemplos aprobados. Si un hombre quiere pasar por un río crecido y ve que otro hombre está pasando por un puente, bueno, es mejor pasar por el puente porque es más seguro,
Así de que siguiendo el ejemplo del que va por el puente, el hombre que iba a cruzar el río mejor se sube al puente para cruzarlo por el puente. Así nosotros cuando vemos que nuestros hermanos se reunían el primer día de la semana para adorar a Dios, pues nosotros tenemos ese ejemplo aprobado. Cuando vemos que ellos iban predicando el evangelio por donde quiera que iban, ahí tenemos el ejemplo aprobado. Cuando vemos que ellos se reunían para tener todas las cosas en común, ahí tenemos el ejemplo aprobado. ¿Sabía, amado hermano, hermana, que la iglesia del Señor es la única que observa los actos de adoración en la forma en que los hace? Porque no quieren nuestros amigos religiosos ver el ejemplo aprobado en cada una de las cosas que hacían los hermanos en el primer siglo. De tal manera que no tienen un culto de la misma forma como nosotros lo tenemos. Estoy hablando de los 5 actos de adoración. Es muy importante entonces tomar en cuenta esa forma en que Dios nos da a conocer su voluntad. Al mismo tiempo debemos de comprender, amados hermanos, que no todo ejemplo bíblico constituye un patrón autorizado para ser seguido. Por ejemplo, ahí mismo en Hechos 27, donde estaban reunidos en un aposento alto, había lámparas ahí de aceite, posiblemente. Había una ventana donde estaba sentado Eutico. Se fija, esas cosas no son patrón de ejemplo para seguir, no son ejemplo para seguir. Pero sí el hecho que se reunían el primer día de la semana, porque el mandamiento que tenemos en las Sagradas Escrituras es reunirnos para adorar a Dios. Las otras cosas son circunstanciales. Cada quien debe de reunirse donde puede cumplir con el mandamiento de hacerlo. Hay personas que se reúnen hasta abajo de un árbol. Estoy hablando de personas que no tienen lugar de reunión. No estoy hablando de hermanos que se van de vacaciones y luego se bajan a media carretera y dicen, vamos a tomar la cena del Señor aquí debajo de este árbol. No, no me refiero a eso, hermanos. Me refiero a hermanos que no teniendo lugar de reunión, pues al menos se reúnen debajo de un árbol para estar juntos y adorar a Dios ahí. Entonces nosotros, amados, tenemos que tener este patrón bíblico para que podamos saber por qué hay tanta discusión y por qué estamos discutiendo situaciones al observar detenidamente la forma en que Dios nos da a conocer su voluntad. Estuvimos viendo la semana pasada acerca de qué es la autoridad de Dios. Y en eso enfatizábamos el hecho de las dos autoridades que existen. Solamente existen dos autoridades en cuanto a lo religioso, amados, y estos son la autoridad del hombre y la autoridad de Dios. Cuando no se están haciendo las cosas como Dios manda, se está haciendo las cosas como el hombre manda. A veces personas han dicho, no, pues será la autoridad de Dios y la del diablo, ¿no? No, el diablo no tiene autoridad. El diablo no puede decir lo que haga. Yo escojo hacer lo que quiero hacer. Y de esa forma voy a agradar a Dios o al diablo, pero yo escojo lo que quiero hacer. Y si yo escojo hacer las cosas de Dios, entonces yo voy a estar bajo la autoridad de Dios. Pero si yo adultero la forma en que Dios quiere que haga las cosas, entonces voy a estar haciendo la autoridad del hombre. Y esto puede ser de un solo hombre o puede ser de una sociedad de hombres o de mujeres o de personas. Entonces nada más dos autoridades hay. Y quiero en esta ocasión, amado, referirme a una tercera lección muy interesante. ¿Usted ha escuchado el silencio de Dios? Fíjese que es curioso, cuando yo quise exponer esta lección la primera vez, investigando encontré que hay otra lección que se llama también el silencio de Dios. Hay una lección fuerte que el mundo ha escuchado mucho y que hay muchos predicadores que lo han predicado, el silencio de Dios en el aspecto de por qué lo permite Dios, por qué permite tanta hambre, por qué permite tanta necesidad, por qué permite que muera gente inocente, por qué permite que haya guerras, por qué permite que hermanos que le sirven fielmente sean perseguidos. Se fija, eso es un silencio de Dios que tiene su respuesta. Pero el silencio de Dios al que me quiero referir en esta ocasión tiene que ver más con la autoridad de Dios. Y es el silencio de las Escrituras.
el silencio de las escrituras para muchas prácticas que se hacen religiosamente. Entonces vamos a ver esta tercera lección titulada El silencio de Dios permisivo o prohibitivo. El silencio de Dios permisivo o prohibitivo. O sea, el silencio de Dios permite hacer cosas que Dios no dice o prohíbe hacer cosas que Dios no dice. Y este punto es muy interesante, amados hermanos, porque muchos hablan de que ellos hacen cosas porque Dios no las prohíbe de una manera clara. ¿Sí? Usted habrá escuchado frases como: ¿has estado en las convenciones de las iglesias de Cristo que se han hecho desde hace mucho tiempo? O quizás ha oído usted el hecho de que ¿por qué tu congregación no participa en la obra misionera? ¿Por qué no apoya la centralización de fondos para las instituciones benéficas? Es que Dios no dice que esto sea malo. Es que Dios no nos lo prohíbe de una manera directa. ¿Dónde dice Dios que no ayudemos con la ofrenda a los inconversos? ¿Hay alguna parte que lo diga? ¿Dónde dice que usar música instrumental es pecado? ¿Dónde dice que no fume? ¿Hay un versículo que diga que no fume? ¿Dónde dice que la presentación de niños en la iglesia no es mandamiento divino? ¿Dónde dice eso? Y nos traen así una lista de grandes preguntas, según ellos, y nos retan a que les contestemos dónde dice la Biblia que no lo hagas, o que sí lo hagas, o que lo dejes de hacer. Así que, amados, por eso es importante el hecho de haber visto las lecciones anteriores, porque en las lecciones anteriores hemos aprendido que debemos de tener autoridad para lo que hagamos en religión. Si no tenemos autoridad para lo que hacemos en religión, no lo hagamos. Si Dios no autoriza algo para que le adoremos o para que le agrademos, no lo hagamos. La pregunta más común que se hace es: ¿por qué no podemos hacer esta cosa que no está mencionada en la Biblia? Y de allí se desprenden otras como: ¿por qué no podemos celebrar la Pascua? ¿Dónde prohíbe Dios celebrar la Pascua? ¿Por qué no podemos bautizar a los niños? ¿Dónde prohíbe Dios el bautismo de infantes? ¿Por qué no podemos aplaudir en los estudios y en la adoración? ¿Dónde dice Dios que no aplaudamos? Así de que, amados, el hecho de hacer todas estas preguntas y muchas otras es con el aparente deseo de proveer una amplia libertad para hacer tantas cosas que parecen buenas como sea posible. ¿Usted cree que es bueno ayudar a los huérfanos y a las viudas? Sí, es bueno. ¿Usted cree que es bueno ayudar a los huérfanos y a las viudas de los inconversos? Sí, sí es bueno. ¿Con la ofrenda? Pues Dios no dice que no lo hagamos con la ofrenda, pero Dios nos dice que hagamos con la ofrenda. Así de que hay que ponernos a ver qué es lo que dice Dios. El resultado sería, hermanos, si es permitido hacer cosas no mencionadas en la Biblia, entonces podemos hacer no solo las pocas cosas que Dios ha mencionado, sino las miles de cosas que Él no ha mencionado. Se dice, usted puede, le es permitido hacer cualquier cosa no mencionada, mientras no esté específicamente prohibida en la Biblia. O sea, mientras Dios no diga no, usted puede hacer lo que usted crea conveniente. Pero la verdad, amados, fíjese bien la verdad es que Dios no permite que cambiemos una actividad, una acción que Él ya nos enseñó cómo hacerlo. Él no permite que la cambiemos. Él no tiene que decir no lo hagas de esta manera o de esta otra. Cuando Él nos dice cómo lo hagamos, Él no tiene que escribir una lista larga de cómo no debemos de hacerlo. Ejemplo, cuando hablamos de cantar en el culto. Cuando hablamos de cantar en el culto, Efesios 5:19, Colosenses 3:16 y 17, Primera a los Corintios 14:15, Hebreos 13:15, todos estos versículos nos enseñan cómo cantar. Y cuando Dios nos enseña cómo cantarle, cómo alabarle,
No nos tiene que decir cómo no le alabemos. Porque nuestros amigos religiosos que están usando instrumentos mecánicos dicen es que ¿dónde dice Dios que no usemos instrumentos mecánicos para alabarle? Bueno, no tiene que decirlo Dios. Si nos dice cómo lo hagamos, Él no tiene que decirnos cómo no debemos de hacerlo. Esa es una lógica muy tonta. Porque es como cuando usted manda a su hijo a la tienda, amada hermana, usted que es ama de casa, manda a su hijo a la tienda y le dice, ve a traerme medio galón de leche porque no hay leche y hay que estar listos para la merienda y se necesita leche. Y usted le da un billete de $10, ese dinero lo está estirando porque usted está recibiendo una pensión, no tiene suficiente dinero. Y usted le da un billete de $10 para que vaya y compre un medio galón de leche o un galón de leche. Y cuando el niño regresa con la leche y usted se queda viendo a ver a qué hora le regresa el cambio y ve que trae abultadas las bolsas porque el niño compró dulces, chicles, chocolates, muéganos y todas estas cosas que se les antojan a los niños con el cambio. Y entonces usted le pregunta dónde está el cambio y él le dice, pues no me sobró nada. ¿Por qué no te sobró nada? Pues porque compré chicles, dulces, chocolates y otras cosas con el cambio. Y usted le dice, pero ¿por qué? Si nomás te encargué la leche. El niño le va a decir y usted lo va a aceptar que le diga, y cuando me dijiste que no podía comprar otras cosas. ¿Usted aceptaría eso, amado? ¿Usted aceptaría eso? Claro que no. Entonces nosotros no tenemos que tener una lista larga de qué cosas no debemos de hacer cuando Dios dice claramente cómo lo hagamos. Cuando Dios dice cómo lo hagamos, nosotros no tenemos que decir, bueno, el Señor lo dice que no lo haga de esta forma o de esta otra. Imagínense. Así que, ¿cuál es la respuesta al significado del silencio de Dios? Dios sabe, amados, qué decirnos aún por medio de su silencio. Cuando Dios guarda silencio, Él nos está diciendo, no lo hagas. No vayas más allá de lo que está escrito. No le agregues a la palabra de Dios. Solamente con el silencio nos está diciendo eso. No le agregues a la palabra de Dios. No le quites a la palabra de Dios. Solamente con el puro silencio nos está haciendo recordar cuál es la ley para entender la autoridad divina. Él no nos tiene que poner una lista larga de no, 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 no. Solamente con su silencio Él nos dice eso. Mire, vamos a ver ahora, hermanos, unos principios del silencio divino que vienen desde siempre. Y hay un ejemplo muy claro en Éxodo 14, versículos del 10 al 14. Éxodo 14, del 10 al 14, vamos a leerlo ahí, por favor. Yo estaba tan emocionado con la plática que se me fue la Biblia, quién sabe para dónde. Éxodo 14, del 10 al 14, por favor. Aquí lo voy a leer en el celular. O si gusta alguien ayudarme en la lectura, sería muy bueno, amados. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. Hermano Omar, perdón. Es Éxodo 14:10. Éxodo 14:10. Ok. Éxodo 14:10 hasta el 14. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron su voz, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque es mejor que porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto.
Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tremendo lo que está pasando ahí, amados. Por eso es importante que nosotros, como estudiosos de la palabra de Dios, nos acerquemos un poco más a la historia del pueblo de Dios. Nos acerquemos un poco más a los casos que se relatan en la Biblia. Estos casos son muy ilustrativos. Ahí tenemos a un pueblo temeroso porque los egipcios vienen para llevarlos otra vez a la esclavitud. Pero más que temeroso, este pueblo demuestra su deseo de regresar a Egipto. Ellos inmediatamente dicen, mejor sería estar allá, habernos quedado allá. Dios, amados, de una manera premeditada, los hace irse, como que van rodeando, tratando de rodear el mar. No se puede rodear el mar, es inmenso. Pero como que andaban dando rodeos. Y posiblemente el faraón, viendo esta actitud, si usted lee desde el versículo 1, usted va a comprender mejor esta historia. Faraón posiblemente viendo que andaban errantes, porque pues tenía sus espías, tenía personas que iban y le informaban. Ha de haber dicho, pobrecitos, ya se les acabó su Dios, ya no hayan para dónde ganar, porque andan errando, porque no hay pasada, no se puede pasar a través del mar. Y entonces planea ir por ellos, ¿verdad? Considerando de que va a ser una gran pérdida el hecho de ya no tener a los hebreos ahí con ellos. Pero Dios todo lo había preparado, hermanos, y todo estaba haciéndolo para demostrar su grandeza, para demostrar su grandeza. Y mire, a las primeras de cambio, el pueblo diciéndole a Moisés, mejor nos hubiéramos quedado allá. O sea, ¿cuál era el deseo del pueblo de Dios? Mejor estar en Egipto que andar errantes aquí. ¿Y qué de aquello que Dios les había dicho que iba a hacer con ellos? ¿Y qué de aquellos juicios que envió sobre Egipto para demostrar que él tenía poder para hacer lo que él quisiera? Todo eso se les olvidaba de buenas a primeras, y entonces empezaban a confiar más en lo que ellos pensaban, en lo que ellos creían, que en el aparente silencio de Dios, porque aquí Dios los está dejando para ver cómo actúan y les está dejando que expresen lo que sienten. Y si Moisés hubiera sido débil, Moisés hubiera dicho, vámonos para atrás. Pero Moisés era el único que hacía muestra de fe. En el versículo 13 dice Moisés, no temáis, estad firmes, vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Pero aún así no le creyeron, no le creyeron. Dice el versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y en el versículo 15, Dios dice, ¿para qué están haciendo eso? Pónganse en marcha. Todavía les faltaba llegar a la orilla del mar. Hermano Julio, quería comentar algo. Ah, no, sí. Fíjese que usted hablando de eso, me metí aquí rápidamente, abuelo de pájaro, en la internet. Y hermanos, para aportar al estudio les voy a leer algo. Dice, principios jurídicos. La ley humana genera un principio jurídico conocido como, abro comillas, donde la ley no hace distinción, el hombre no debe hacer dicha distinción. Esto significa que si en la ley no hay una mención específica o expresa acerca de algo, no debemos asumir que existe excepción o autorización implícita para hacer algo. El silencio de la ley se debe interpretar como prohibición, a menos que la ley genere una excepción para lo contrario. Y termina. Si la ley, por ejemplo, prohíbe conducir sin la licencia,
pero no especifica explícitamente el tipo de vehículo que queda excluido de dicha ley, no debe asumirse, por lo tanto, que ciertos tipos de vehículos estén permitidos de conducir sin la licencia. El silencio de esa ley implica que se aplicará a todos los vehículos. Me llama la atención, hermano, porque esto no solamente es bíblico, esto también es jurídico. Y leí aquí un artículo bastante interesante de eso. Gracias, hermano, era eso lo que quería decir. Bueno, pues gracias por el aporte, hermano Julio. Realmente tiene mucho, mucho en común y eso nos ayuda todavía para entender un poquito mejor de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que donde Dios establece una ley, Él no tiene que especificar qué se puede hacer con la ley y qué no. Simplemente la ley permite o prohíbe cierta cosa, como en el caso de la licencia de manejar. Si se requiere una licencia para manejar un vehículo, la ley no tiene que decir este vehículo sí, este vehículo no, sino que ahí simple y sencillamente abarca a todos los vehículos, y aún hasta las bicicletas. En lugares piden licencia para andar en bicicleta, en lugares no. Pero las motocicletas y los vehículos de 4 ruedas y de más ruedas sí deben de traer licencia, y a veces las licencias cambian de acuerdo al tamaño del vehículo, pero aquí la ley es importante, se debe de tener un permiso para conducir. Y si no se tiene ese permiso, simple y sencillamente no se debe de conducir. No debe pensar uno, bueno, a lo mejor porque este es un carrito de burros, ¿verdad? No se necesita licencia. Bueno, ahí tenemos pues el ejemplo de los judíos, que ellos en ese momento están en una encrucijada, de tal manera que en ese momento ellos hubieran hecho algo que les parecía bueno, pero que era desobediencia a Dios. Si Dios, amados, no habla lo que dijo en el versículo 15, el pueblo tenía que estarse allí hasta la muerte o hasta el juicio, porque Dios le había dicho que lo hiciera. Dice en el versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? En otras versiones dice, ¿por qué están hablando estas cosas? Di a los hijos de Israel que marchen. O sea, en vez de estar ahí discutiendo de que sí, que no, que deberíamos irnos para atrás, que esto, que el otro, marchen, marchen, vayan para adelante. Y luego ya los versículos que siguen habla de cómo Dios los protege con esa columna que servía para que los enemigos no se les acercaran demasiado, y a la vez para alusar al pueblo de Dios por donde iba caminando, así hasta llegar a la orilla del mar, donde Moisés pues con el báculo tocó el mar y se abrió en dos, y de tal manera que los israelitas pudieron pasar en seco. Y cuando iban ellos ya más allá de la mitad, los egipcios entraron al mar para perseguirlos, y en medio del mar habían acabado de salir los hebreos, pero los egipcios estaban atrapados. Dios cierra el mar y todos mueren ahí. Así de que es importante este ejemplo en las Sagradas Escrituras, porque nos ayuda a que nosotros tomemos buena actitud cuando estudiamos la palabra de Dios y cuando hablamos de asuntos de Dios. Si a veces no tenemos respuesta para cierto tema o para cierto problema, tenemos que seguir estudiando la Biblia para ver si Dios habla con respecto a eso que estamos batallando. No podemos empezar a practicar algo de lo que tenemos duda mientras que no esté seguro si es permitido por Dios o no. Hay iglesias, mire, hay iglesias, y esto es algo muy común, cuando no se tiene el respeto a la autoridad bíblica. Hay iglesias que han empezado a presentar niños en las reuniones. Hacen un acto que se llama presentación de niños. ¿Usted ha visto ese acto en la Biblia? ¿Ha visto en la iglesia del Nuevo Testamento el acto de presentar niños? No. ¿Usted debe de presentar niños a la iglesia? Sí, pero no es un acto de la iglesia. Claro que una hermana tiene a un hijo, dice, hermanos, salió todo bien, pesó tanto, por favor oren por él, el domingo que viene lo traigo para que oren por él. Es correcto,
pero no hay un acto en la iglesia que se llame presentación de niños. Eso no está en la Biblia. Podemos orar por los niños, podemos orar por los ancianos, podemos orar por quien sea, pero no hay un acto que se llame presentación así. Y entonces echan mano de versículos del Antiguo Testamento donde Jesucristo fue traído, así como se usaba en el Antiguo Testamento al templo para ser circuncidado y para dar la ofrenda que se debía de dar por... Eso es del Antiguo Testamento. Y si Cristo hubiera querido que la iglesia lo participara, Él nos hubiera enseñado esas cosas también. Dice en Hebreos 1, versículo 1 y 2, por favor, alguien que nos ayude en la lectura, ¿alguien más? Hebreos 1, versículo 1 y 2. ¿Cómo dice allí, hermanos? Habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. ¿Se fija? Entonces nosotros tenemos que enfocarnos a lo que el Señor Jesucristo mandó por medio de sus apóstoles. ¿Se acuerda en el libro de los Hechos cuando fueron convertidas las primeras almas, aquellas como 3,000 almas, se añadieron al grupo de los apóstoles y así empieza la iglesia del Señor? ¿Y qué era la característica de ese grupo? Dice que participaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces nosotros también debemos de aprender por la palabra de los apóstoles. La palabra de los apóstoles es la palabra que Cristo les enseñó. ¿Se acuerda lo que dijo Jesucristo en Mateo 28, versículos 19 y 20? Hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Se fija? Entonces los apóstoles hacían meramente lo que Jesucristo les había enseñado. Enséñenles a guardar las cosas que yo os he mandado. ¿Qué estaban haciendo los primeros cristianos en Hechos 2:42? Perseverando en la doctrina de los apóstoles. Ellos estaban enseñando lo que Cristo les había dicho que enseñaran. Así de que nosotros tenemos por medio de Jesucristo la palabra que conviene a nosotros y que nos enseña a nosotros. No tenemos nosotros que recurrir a prácticas, ceremonias o ritos del Antiguo Testamento para adorar a Dios. Así de que cuando Dios dice no, no tiene que decirlo con la voz sonora. Simplemente si el Señor guarda silencio, el Señor no está aprobando aquello. Pero ¿qué si lo hacemos mientras esperamos la respuesta de Dios? Bueno, si se actúa sin permiso de Dios, si realmente no quiere uno esperar a entender si Dios lo dice o no lo dice, o si Dios lo enseña o no, pues pronto olvidaremos la necesidad de ver las formas en que Dios nos dice su voluntad. Y empezaremos a pensar que lo que queremos hacer está autorizado en alguna parte de la Biblia y que debemos de hacerlo. Hay hermanos que se defienden como gatos, patas para arriba, diciendo que la Biblia no prohíbe el fumar, así de que pueden fumar. Hay hermanos, muchos hermanos norteamericanos que tienen el vicio de fumar. Algunos de ellos son personas que fueron recetadas por el médico por causa de padecimiento de los nervios, pero muchos otros son por vicio, por mal hábito. Y entonces ellos preguntan dónde dice la Biblia que no fume. Y entonces nosotros le decimos, bueno, pues dice el Señor que cuides tu cuerpo, es el templo del Señor. Pues sí, pues eso dile también a los que comen de más. ¿Sí me explico? O sea, creen que tienen defensa para ello. Y muchas veces no hay defensa para ello. Dios no tiene que decir que no fume cuando Él dice que cuidemos nuestro cuerpo. Que cuidemos de no contaminarnos. Pero así está la cosa.
¿Qué decían los israelitas? Déjanos servir a los egipcios. Ay, Moisés les dijo, estén firmes y vean lo que Dios va a hacer. Y el permiso para moverse, cuando Dios les dio la orden, ya no les quedó otra cosa nomás que obedecer. Así de esa manera, hermanos, Dios provee el camino para que nosotros podamos marchar a través de esta vida. Pero no somos nosotros los que proveemos lo que Dios quiere que hagamos, sino que es Dios el que provee lo que Él quiere que hagamos. Tenemos algunos ejemplos también acerca de la obediencia y la desobediencia del pueblo a Dios. En Deuteronomio 28:30, por favor. En Deuteronomio 28, del 1 al 14, podemos ver desde el capítulo 28 hasta el capítulo 30, pero vamos a leer nada más estos 14 versículos. Deuteronomio 28, del 1 al 14, por favor. Hermano Salvador, ¿lo quiere leer? 28, Sí, hermano. del 1 al 14. Del 1 al 14. Deuteronomio 28, del 1 al 14. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará sus bendiciones sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieses tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en fruto de vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para que envíe la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y presentarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estará encima solamente y no estarás debajo, si obedecer los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y les sirvas. Qué interesante toda esta lectura, hermanos, de estos versículos. Si nosotros leemos todos estos capítulos del 28 al 30, encontramos toda la idea completa de ese momento con Dios y el pueblo de Israel. Pero estos 14 versículos nos enseñan de una manera clara de la gran bendición que tiene el que obedece a Dios en las cosas que Él ha mandado, en las cosas que Él ha dicho, en las cosas que Él guarda silencio. No se debe de hacer, simple y sencillamente no debemos de violar el silencio de Dios, porque también en este mismo capítulo, versículos del 15 al 68, empieza Dios a decir, esto te va a pasar si me desobedeces. Y entonces todos esos bienes que se anunciaron del 1 al 14, ahora todo eso se pone en contra de ellos
por desobedecer a Dios, de tal manera que en vez de ser bendición para las naciones, van a ser maldición para las naciones. En vez de prestar a las naciones, van a estar pidiéndole prestado a las naciones. En vez de tener buena familia, buena tierra, buenos animales, van a estar mal en todas esas cosas debido a la desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios dice y el hombre hace. Dios no dice y el hombre no hace. En Deuteronomio 29:29, que este texto es central en todo este tema de la autoridad divina, dice: las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas pertenecen a ustedes y a sus hijos. Entonces, cuando Dios no dice, cuando Dios guarda silencio, esas son cosas de Él. Él no quiere revelarnos eso. Él no quiere decirnos eso. Ahora, pudiéramos discutir nosotros y decir, bueno, ¿qué de Noé cuando hizo el arca? ¿Cómo la hizo? Porque Dios le dijo qué madera usara, y Dios le dijo de qué medidas la hiciera, y Dios le dijo ponle una puerta, ponle una ventana, hazla de dos pisos, calafatéala con brea, hazla de esta clase de madera. Dios le dijo cómo hiciera el arca, pero Dios no le dijo tienes que usar un martillo, tienes que usar un serrucho, tienes que usar clavos. No le dijo eso Dios. Entonces, ¿qué va a pasar con Noé si empieza a usar martillo y clavos? Pues si Dios ahí no le dijo, Noé no tiene que hacer eso. Espéreme tantito. Noé tiene que hacer eso para poder cumplir con el mandamiento de hacer un arca. Noé tiene una autoridad que se llama autoridad genérica. Nosotros tenemos un lugar de reunión, no porque Dios nos haya mandado un lugar de reunión. Tenemos un lugar de reunión para llevar a cabo la adoración a Dios y el servicio a Dios. No sé si me explico, hay autoridades que son genéricas, hay cosas que están autorizadas para nosotros porque son genéricas, porque son necesarias para cumplir con el mandamiento. Pero las cosas que Dios no manda y que violan algún mandamiento de Dios, cuidado. Hermano Salvador, ¿quiere decir algo? Sí, yo creo que aquí está un ejemplo también bien explícito, ¿no? Porque cuando Dios especifica, excluye todo. Y en el caso de Saúl, cuando el Señor le manda que vaya y termine con todo Amalek y todo lo que tenía ahí, le dijo lo que tenía que hacer, especificado. Esto es lo que yo quiero que hagas. Y él pensó diferente, pensó que trayendo lo más gordo, lo más bonito para hacer un sacrificio aparte, y iba a agradar a Dios. Y miramos que por esa desobediencia fue desechado. Porque Dios especificó lo que debería hacer y claro, él hizo algo que Dios no le mandó. Eso es un ejemplo muy bueno. Es un ejemplo muy claro porque Dios le dijo termina con todo, ¿verdad? Si Dios le hubiera dicho, pues termina con lo que tú creas conveniente, ahí hubiera tenido una autoridad genérica para dejar algunos animales vivos. Pero cuando Dios le dice termina con todo, no está objetando o no está haciendo acepción de ninguna cosa. ¿Sí? Entonces, esa es la autoridad, hermanos, de Dios. Y nosotros tenemos que aprender también en cuanto a cuando Dios guarda silencio, si no sabemos qué hacer es mejor no hacerlo. Pero a veces hay autoridad genérica para algunas cosas que hacemos. Dicen nuestros amigos institucionales que ellos tienen autoridad genérica para con la ofrenda poner asilo de ancianos, orfelinatos, aún abrir universidades bíblicas con la ofrenda. Pero no hay paso para esa autoridad genérica porque Dios dice en qué se use la ofrenda. Y cuando Dios dice en qué se use la ofrenda, nosotros no tenemos autoridad para cambiar cómo Dios quiere que usemos la ofrenda. Y muchas veces se justifican diciendo es que es una obra buena, sí, pero tú no puedes ser más bueno que Dios. Dios dijo en qué se usara la ofrenda y hasta ahí. ¿Quieres poner una universidad bíblica? Métete la mano al bolsillo. ¿Quieres hacer un asilo de ancianos? Métete la mano al bolsillo. ¿Quieres hacer un orfelinato? Métete la mano al bolsillo, pero no involucres la ofrenda porque Dios dice claramente en qué se debe de usar la ofrenda. Se fija, ahí no entra el hecho de que usar la ofrenda para cosas diferentes es una autoridad genérica. No entra eso, porque Dios dice en qué se use la ofrenda.
Entonces, a veces, hermanos en Cristo creen tener autoridad para hacer cosas que no hay autoridad. Y si nos vamos al mundo religioso, pues está en una situación muy, muy difícil. Nuestros amigos religiosos tienen un principio de Martín Lutero. El principio de Martín Lutero era que cada quien leyera la Biblia y la interpretara como quisiera. Y también Martín Lutero puso esta ley en sus escritos: si Dios no dice que no, tú tienes libertad para hacerlo. Imagínense. Así de que nos podemos dar cuenta de que ahí nuestros amigos protestantes, ¿verdad?, que siguen a Lutero, pues están desatados en el hecho de hacer y hacer cosas que Dios no ha mandado, pero que ellos creen que son buenas cosas. Voy a concluir aquí, amados hermanos, para dar oportunidad a más comentarios, y si Dios permite, para la siguiente semana estaremos con la segunda parte de El silencio de Dios, para entrar un poco acerca y ver acerca del Nuevo Testamento qué dice Dios ahí. Yo les agradezco su atención y pues comentarios o preguntas, amados hermanos. Se va el tiempo rápido, ¿no?